Bueno, los trabajadores de la RENIEC y de la OMPE solicitan mejoras en sus condiciones laborales, pasar del régimen CAS al régimen del decreto legislativo 728. ¿Qué implica esto? Lo vamos a conversar con Luis Barrera, él es secretario del Sindicato de Trabajadores justamente de la RENIEC. Señor Barrera, ¿cómo está? Muy buenas noches y en principio, ¿cuál es su pedido al gobierno? Buenas noches, señor Beriluz. Gracias por la oportunidad. Sí, le comento, mire, el 13 de enero de este año, tanto los sindicatos de RENIEC y de OMPE firmamos un acta de compromiso con PCM para que con dos temas. Primero, una nueva escala de ingresos tanto para RENIEC y OMPE y la instalación de una mesa de trabajo para la viabilidad del pase de los trabajadores CAS a 728 de ambas instituciones. ¿De cuántos hablamos? Que son, ¿De cuántos trabajadores hablamos? En promedio, de RENIEC, de trabajadores CAS de RENIEC mire, RENIEC tiene 4.000 trabajadores, de esos 4.000, 3.000 son CAS. Y OMPE igual, y tiene un número de más o menos aproximado de 300 trabajadores CAS. Ya. ¿No? De los que realizan labor permanente, porque siempre en época electoral contratan... 3.300 entre ambas instituciones. Sí, sí, más o menos. Entonces, ustedes han estado conversando, se pidieron una mesa de diálogo, ya esto fue a principios de año. ¿Qué ha pasado en todo este año que ya se va a acabar? Ya, le cuento. Con respecto a la mesa de trabajo se instaló, entró en funciones. Estábamos ya en la parte final, se hizo una agenda de trabajo y la última reunión fue el 11 de marzo. Por la pandemia, como todos sabemos, pues se suspendió, ¿no? Y era entendible por el tema de la pandemia. Pero ya a partir en julio empezó la reactivación, ¿no? En todo el país. Desde el mes de agosto, teniendo en cuenta, como le digo, el tema de la pandemia, nosotros empezamos a pedir ya la reactivación de esta mesa. ¿Ya? Y desde agosto vamos hasta el momento 4 cartas mandando a PCM y no se reactiva la mesa de trabajo, no se reactiva, no funciona. ¿Y ustedes qué es lo que piden para que la gente lo tenga claro? Lo que pedimos es que nosotros creemos que si nosotros hubiéramos seguido en esta mesa de trabajo, de repente ahorita la situación del personal CAS, teniendo en cuenta que ya se acerca fin de año, ya tuvieran una situación, de repente no sería el régimen CAS, ¿no? Sería el régimen que es el de cada institución, que es el régimen general 728. ¿Qué implica esto? Porque mucha gente no conoce, señor Barrera, no conoce qué es el régimen 728. ¿Qué implica pasar de CAS al 728? Lo que pasa es que el Estado, lamentablemente, que para nosotros es el principal vulnerador de los derechos laborales, contrata en condiciones precarias. Este régimen CAS es un régimen precario y estos trabajadores no tienen todos los beneficios que tienen el régimen laboral del 728, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Los trabajadores CAS no cuentan con CTS, no cuentan con la CTS, no se les paga la CTS y algunos otros beneficios que son propios de la gratificación. En julio y en diciembre solo reciben aguinaldo, un aguinaldo que da el Estado de 300 soles. 300 soles. 300 soles y claro, no la gratificación, el sueldo completo que es propio del régimen 728, ¿no? Son básicamente esos dos los principales, recibir CTS y recibir una gratificación como en el régimen privado, un sueldo por tanto en julio como en diciembre. Ese claro, es el pedido principal. Claro, es que lo que quiere quedar claro es que tanto de OMPE como de RENIEC, esos son sus regímenes generales que están en su ley orgánica. Nosotros somos dada esta situación, constitucionalmente autónomos. Dada esta situación, y esto es lo más importante de todo esto, ustedes han anunciado una huelga, y han anunciado una huelga en medio de un proceso electoral. Y la RENIEC y la OMPE pues, son instituciones fundamentales en medio de un proceso electoral. Sí, pero está el segundo punto, que es la nueva escala de ingresos. Y sobre esto, aquí sí ha habido una especie de no querer hacer las cosas, ¿no? Tanto del Ministerio de Economía, porque se ofreció la nueva escala y para eso tenía que haber un marco normativo. El marco normativo fue el decreto de urgencia 016-2020. En su artículo 12 establecía que se tenía que seguir una serie de procedimientos para que se pueda dar las escalas de ingresos. Tanto RENIEC como OMPE tendrían que mandar una información a MEF para que la valide y después de eso hacer la propuesta de escalas. Las instituciones mandaron desde el mes de febrero, cumplieron con mandar.
pero ya no se atendió también por la pandemia. No ha habido comunicación. Y hasta ahora. Entonces, me queda clarísimo, me queda clarísimo perdone que corre, pero es el tiempo. Me queda clarísimo los pedidos. CTS, gratificación y aumento de sueldos para los trabajadores de RENIEC y la OMPE, que estamos hablando más de 3.300. Sin embargo, el presupuesto de la República ya se cerró para el próximo año y no sé si se haya incluido estas exigencias en ese presupuesto. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué están anunciando? No son solamente, los 3.300 son los CAS. Adicionalmente hay los trabajadores 728, que también hay en OMPE y en RENIEC, que deben hacer un aproximado de 1.300 trabajadores más, porque ese es el otro régimen. Y esa es la inequidad, pues, ¿no? Que hay trabajadores que hacen las mismas funciones, pero uno tiene más beneficios que el otro, ¿no? Entonces, nosotros, ante el incumplimiento, no solo de las entidades, OMPE y RENIEC, de cumplir, sino también del Ejecutivo, del MEF, nosotros, si no se soluciona este tema, porque tiene plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre, nosotros vamos a tomar la decisión de ir a una huelga general indefinida. ¿Cuándo? Lo cual es lamentable. O sea, nosotros queremos que el Ejecutivo nos solucione el tema. O sea, la idea no es hacer la huelga, la idea es que se solucione el problema. Ustedes le dan un plazo, hasta el 31 de diciembre. Mañana vamos a hacer un plantón, de protesta en el frontis del Congreso, tanto los trabajadores como RENIEC y OMPE, desde las 10 de la mañana, como mañana. Si no se soluciona esto, ¿cuándo iniciaría la huelga? De acuerdo a los plazos legales, de repente podríamos tomar la decisión, si no es esta semana, la otra, y de ahí 15 días para que se apruebe, pues, que es el procedimiento que se sigue, y iniciaríamos la huelga de repente ya este fin de mes, a más tardar, ¿no? Porque hay que seguir los procedimientos. Ya, pero ¿no es contraproducente ir a una huelga indefinida en estas dos entidades en medio de un proceso electoral, señor Barrera? Sí, o sea, nosotros entendemos y le pedimos disculpas a la población, pero mire, señor Mariluz, desde el 13 de enero que se firmó el acta de compromiso del Ejecutivo y de las entidades para encontrar la solución y hasta ahora no hay. Nos quedan menos de 30 días para acabar el año y no hay voluntad política. Le voy a poner un ejemplo. El decreto legislativo dice que para que se apruebe la escala de RENIEC tenía que mandarse la documentación. Esta documentación tenía que ser revisada por 2 direcciones del MEF, pero la mandaron a una tercera para que también la revise. O sea, se ve que hay querer alargar las cosas para que no se dé el tema, ¿no? ¿Con quién en específico están solicitando reunirse? Nosotros con el Ejecutivo, con PCM, que interceda a través del MEF también, como el MEF, para que ellos aceleren los procesos, y también en este caso un llamado de atención a las autoridades de RENIEC y de OMPE para que ellos también se vea, queremos ver sus gestiones, ¿no?, al respecto, para que se cristalicen tanto la instalación, la reanudación de la mesa, como la nueva escala de ingresos de ambas entidades. ¿No ha habido ningún tipo de comunicación justamente con los jefes de estas dos instituciones, entre los sindicatos que están promoviendo, digamos, estas medidas, para ver, serían los interlocutores naturales, ¿no? Sí, bueno, en el caso de RENIEC yo sí le tengo que decir que no hay una comunicación. En el caso de OMPE, el secretario general César Palomino, hubo una reunión, ellos han estado avanzando el tema, pero el caso, con respecto a la escala solamente, pero en el caso de la mesa, que sí lo tiene que ver PCM, ahí sí no ha habido ningún contacto de PCM tampoco para indicarnos en qué fecha se va a reanudar esta mesa. Esto es bastante grave y esperemos que puedan entablar el diálogo lo antes posible. Muchas gracias, señor Luis Barrera, secretario del Sindicato de Trabajadores de RENIEC. Ojo, no solo es la RENIEC, es la OMPE, dos instituciones claves en todo esto. Tenemos un comunicado antes de despedirnos de la agroindustria formal y responsable que sí cumple y genera progreso, así dice el comunicado. Son los agricultores o la agroindustria de la zona de Chavimochic, en La Libertad. Y dicen lo siguiente, es un comunicado bastante extenso. Punto 1, leamos algunos puntos. Estamos convencidos de que el trabajo y la unidad de todos los peruanos son elemento esencial para que el país pueda salir adelante en una coyuntura de crisis mundial. En ese contexto es fundamental el respeto de los derechos laborales de los trabajadoras y trabajadores de todos los sectores productores del país, que con su talento y trabajo no solo generan bienestar para sus familias, sino también que permiten
que el Perú camine por la senda del desarrollo. Condenamos enérgicamente cualquier práctica de vulneración de esos derechos por empresas inescrupulosas que no cumplen con las leyes y saludamos y apoyamos decididamente la intervención de la SUNAFIL para fiscalizarlas y sancionarlas con el máximo rigor que permite la ley. Hacemos un llamado a las autoridades para que esta situación se resuelva en su debido contexto, es decir, fiscalizando y sancionando a las empresas que no cumplen la ley. La ley agraria es una norma que a lo largo de su vigencia ha permitido generar probadamente formalidad y bienestar para los trabajadores del sector. Además, la ley agraria vigente iguala los derechos laborales de los trabajadores de la agroindustria con los derechos de los trabajadores de régimen común. En ese sentido, a raíz del problema, no es la ley que ya ha demostrado sus múltiples beneficios para los trabajadores agroindustriales, sino el incumplimiento de esta, que debe ser castigada con la mayor rigurosidad. Condenamos cualquier acto de violencia, defendamos los derechos al libre tránsito y la propiedad privada. Ahí está el comunicado por aquí. Bueno, ahí está. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el comunicado también. No se vayan, que ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras.